debemos estar gozosos, contentos, alegres. Tened por sumo gozo cuando ustedes estén en diversas pruebas. ¿Cuántos tienen pruebas? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen dificultades? Muchos, todos. Pero ¿qué debemos hacer? Alegrarnos y gozarnos en el Señor, porque Él sigue estando en el trono. Y mientras Él esté sentado en el trono, Él tiene la solución de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Y si usted no puede hacer humanamente nada, pues adore, alábele. Si no tiene y no sabe cómo resolver el asunto, déjelo en manos de Dios. Entonces haga lo que usted y Dios nos ha mandado a hacer: alabarle y adorarle. ¿Le aplaude? Para mí es un honor y un privilegio más, ¿verdad?, poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Y quiero compartir un tema bastante interesante, y creo que todos los temas que predicamos diferentes ministros del Señor desde este lugar, a todos nos compete. Es para todos, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces creemos que es para el que no vino. Si hubiese venido, esa palabra era para él. Pero resulta que la palabra que el Señor trae cada vez que nos reunimos es para nosotros. Porque Él ya sabía que el que usted vio que no vino ya no iba a venir, pero sabía que usted sí. Entonces la palabra es para quién, para el que no vino. ¿Para quién? Diga, la palabra es para mí. La palabra es para mí. Porque otra cosa que hacemos es, mire, escuche. ¿Está escuchando? Escuche. Y nos codeamos. Reciba. Mire, eso es por usted, eso es para usted. ¿Y para mí qué? Y el tema de esta mañana es un poco confrontativo, pero es para todos nosotros. Y el Señor al hijo que ama, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo disciplina y lo corrige. Amén. El tema de esta mañana es sobre el orgullo versus humildad. Y le puse por título: pasando la prueba de la alabanza. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Orgullo versus humildad. Porque del orgullo se pueden hablar muchas cosas, de la humildad se pueden hablar muchas cosas. El tema es el orgullo y la humildad. Pero por título le puse: pasando la prueba de la alabanza. Amén. Vamos a ubicarnos en Proverbios 27-21. Proverbios 27. Versículo 21. ¿Lo tienen? Dice así: en el crisol se prueba la plata, en el horno se prueba el oro, ante la alabanza el hombre. ¿Lo volvemos a leer? En el crisol se prueba la plata, en el horno se prueba el oro, ante las alabanzas el hombre. Amén. Se pone en pie conmigo y le pedimos al Señor que ministre conforme a nuestra necesidad. Amén. Bendito Dios del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos en esta mañana, Señor Jesús, como comunidad, como hermanos, como familia. Que tu palabra, Señor Dios, pueda caer en buena tierra. Que yo, Señor, y mis hermanos seamos hoy una tierra adecuada para que la semilla, Señor, que tú vas a sembrar en esta mañana, Señor, dé un buen fruto en el nombre de Cristo Jesús. Padre, todo lo que quiera, Señor, impedir que tu palabra llegue a nuestros corazones
Hoy, Señor, lo reprendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de la verdad en esta mañana, lo llevo cautivo, obediencia a Jesucristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y nuestra mente se abre, Señor. Nuestros oídos, Señor, se abren, Señor, con ansiedad, con sensibilidad para escuchar tu palabra, entenderla, Señor, y reconocerla y caminar alineados con ella, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le da un aplauso al Señor, toma su asiento, se pone cómodo. Prueba al hombre la boca del que lo alaba. Amén. Y la alabanza que recibimos de los demás prueba al creyente en cuanto a cómo reaccionamos ante esa alabanza, ya sea con orgullo o sea con humildad. ¿Y qué significa alabanza? Elogios. Cuando hacemos algo, siempre hay una necesidad en nosotros que nos elogien por lo que hacemos, que nos admiren por lo que hacemos. Y cuando alguien viene y nos alaba y nos elogia, estamos entrando en un proceso de prueba para ver cómo reaccionamos ante el elogio y ante la alabanza de la persona en ese momento. Y muchas veces, ¿sabe? Reaccionamos con mucha arrogancia. Reaccionamos con mucha altivez y con mucho orgullo. Y comenzamos como el globo, comenzamos a inflarnos. El problema es el elogio que recibimos. El problema es la alabanza, es la admiración que estamos recibiendo. No, es la condición interna de nuestro corazón. Y por eso usted quizás ha dicho ese comentario o lo hemos escuchado muy frecuente, como dice: no le digo mucho para que no se me eche a perder. ¿Verdad que sí? No lo alabo mucho o no sigo hablando tan bien de él para que no se me eche a perder. Porque resulta que la prueba de la alabanza muchas veces salimos reprobados. Y escuchaba hace tiempo a un pastor que decía que nosotros debemos cargar siempre en la cartera o en el bolsillo una aguja, decía él, para que cuando venga el momento del elogio y de la alabanza y comience a inflarme, agarre y me espiche como la bomba, para no volverme arrogante y orgulloso y comenzar a creer que soy el mejor de todos, que lo que yo hago no lo hace nadie, que yo soy indispensable. Por eso dice que el crisol prueba la plata, que el horno prueba el oro. En el horno el oro es purificado. Ahí comienzan a salir las escorias para que quede verdaderamente puro y comenzar a hacer las joyas que necesitan hacer. Pero nuestro proceso es ante la alabanza de los hombres. ¿Cómo reacciono cuando me dicen: wow, hermana, usted sí predica bien? Nadie como yo pudiera reaccionar. Yo soy la única. Yo soy el papá de los helados, se escucha entre los jóvenes. Los talentos que yo tengo. Aplaude al Señor en esta mañana. Entonces la alabanza que recibimos de los demás prueba al creyente en cuanto a cómo reaccionará, ya sea con orgullo o sea con humildad. Y vamos a desarrollar y hablar un poquito de lo que significa el orgullo. El orgullo es una actitud que revela engaño en sí mismo en el corazón. Y recuerde que el corazón es engañoso más que todas las cosas. No tiene remedio. ¿Quién lo conocerá?, dice la Escritura. Y el engaño, el orgullo es un engaño del corazón que nos hace creer que no hay nadie mejor que yo, que mis habilidades y mis talentos son los mejores. Es un engaño en sí mismo del corazón.
Dice, es una actitud de orgullo que revela engaño en sí mismo en el corazón, porque en ese caso tal persona no comprende que lo que ella es y lo que ha hecho se debe mayormente a Dios y a los demás. Cuando mi corazón se llena de orgullo, de prepotencia y de arrogancia, y cuando alguien me elogia, muy poco o casi nunca yo voy a decir eso es gracias a Dios. A reconocer que lo que tengo no lo tengo por mí mismo, sino porque Dios lo puso en mí. Y nunca voy a reconocer y le voy a dar el crédito a Dios y a los demás. Que también tuve instructores, tuve mentores que me corrigieran en cuanto al don y el talento, que mejoraron todo lo que yo tengo de parte de Dios. Y creemos que somos solos, o sea, que yo nací dotado con los talentos, pero no agradecemos al Señor por lo que yo sé y por lo que yo tengo. Nabucodonosor en una ocasión comenzó y se paró en su palacio y vio toda la grandeza que había construido. Dijo: con mis manos, con mis propias fuerzas, todo esto lo he hecho yo. Era una actitud de arrogancia. En ningún momento dijo: gracias al Señor que me dotó de habilidad, de sabiduría, que me ayudó a alcanzar y a obtener lo que tengo. Él dijo: no, yo lo he alcanzado con mi poder, con mi grandeza, con mi fuerza, dijo él. ¿Y cómo llegó a ser la condición de Nabucodonosor? Por su arrogancia, por su soberbia y no darle crédito a Dios por lo que había obtenido hasta ese momento. Dice que llegó a ser como una bestia, hasta que un día levantó sus ojos al cielo y reconoció que todo lo que había obtenido era gracias al Señor. ¿Le aplauden esta mañana? Es un sentimiento exagerado de la importancia del amor propio. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que nadie tenga un concepto de sí mismo del que debe tener, que piense de sí con cordura, que no sea ni tan bajo pensando que es una cucaracha, ni tampoco tan exagerado creyendo que es el mejor y mirando a los demás por encima de los hombros. Que nadie tiene lo que yo tengo, que nadie habla como yo, que nadie hace lo que yo hago. Dice que pensemos de nosotros como con cordura. Que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Es un sentimiento exagerado de nosotros mismos. Sin mí la iglesia, pero resulta que la cabeza de la iglesia es el Señor, que el motor de la iglesia es Jesucristo, que el que murió por la iglesia se llama el Señor. Dios Todopoderoso es el que la sostiene, es su presencia, es su Espíritu Santo. Porque imagínense a nosotros como columna de la iglesia. El día que yo falle y que todas las columnas fallen, se vean estremecidas, ¿qué va a pasar con la iglesia? Va a ceder y se va a caer. Por tanto, usted no es columna de la iglesia. La columna de la iglesia es el Espíritu Santo, es el Señor que la sostiene. Porque si por nosotros fuera, se cae. Amén. Es un sentimiento exagerado de la importancia del amor propio en la persona que cree en sus propias metas. Se cree superior a todo el mundo. La tendencia inevitable de nuestra naturaleza humana se inclina más hacia la arrogancia y el orgullo. ¿Verdad que sí? Porque sabe, la palabra humildad no quiere decir cómo yo me he visto. No es porque yo viva pobremente en una casa humilde de barro. Ay, qué humilde es. Podemos ser tan arrogantes teniendo o no teniendo nada. Podemos ser tan orgullosos y soberbios teniendo o no teniendo nada. Porque no es por lo que tengo, es una condición interna del corazón.
Es una naturaleza a la que el humano se inclina. Qué humilde es porque no tiene nada, pero delante del Señor y de su palabra es un arrogante y un orgulloso, que se resiste a cambios, que se resiste a vivir alineado a la palabra del Señor, que decide vivir su vida a su manera y no conforme a lo que dice la Escritura. Eso es soberbia, es arrogancia, es altivez y es orgullo. Entonces no se trata de mi condición económica, de cómo yo me visto, de cómo yo me peino. Es una condición interna del corazón. Amén. El mundo o nosotros muchas veces nos inclinamos más a la arrogancia que a la humildad. ¿O no? Somos más arrogantes que humildes. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 2:16. Y vamos a leer bastante palabra en esta mañana. Primera de Juan. Primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, versículo 16. Gracias. Dice así: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. ¿De dónde proviene? ¿Del Padre? ¿De dónde proviene? Del mundo. ¿Y nosotros de dónde venimos y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y por eso muchas veces cuando venimos a Jesús, muchas de las cosas del mundo las traemos arraigadas. Y una de las cosas con las que usted y yo tenemos que pelear es con la arrogancia, es con el orgullo. Porque cuando somos corregidos, ¿por qué nos molestamos? Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, ¿por qué nos molestamos? ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo y arrogancia. No somos corregibles. No somos enseñables, porque con lo que yo sé es suficiente y las cosas son como yo pienso y como yo creo y como yo lo digo. Pero dice la Escritura que los malos deseos, que la codicia y que la arrogancia de la vida vienen del mundo, no es de Él. Y por eso el Señor siempre estará empeñado en formar en nosotros un corazón humilde. ¿Le aplauden esta mañana? Humildad. Debido al egocentrismo innato de la humanidad caída, el mundo no valora en mucho la humildad. Porque el que es humilde es tonto, tiene que callarse, pero yo tengo que resaltar, yo tengo que ser nombrado y me tengo que llevar a quien me tenga que llevar, pero yo tengo que ser visto. Yo quiero saber y quiero entender que hablen de mí, y por eso no nos inclinamos mucho a la humildad. Sin embargo, el punto de vista divino de la Biblia acerca de la humanidad y de la salvación da muchísima importancia a la humildad. Amén.
Y sabe que el primer ejemplo que nosotros tenemos de humildad se llama Jesús, que es el fundamento de nuestra fe, que es el fundamento de la existencia de la iglesia. Se llama Jesús, es la cabeza de la iglesia, el que murió por usted, que siendo igual a Dios, dice, se despojó de su gloria, se despojó de su poder para hacerse y venir a humillarse y hacerse uno de nosotros. No se aferró a su gloria, a su divinidad, a su poder, sino que se humilló hasta lo sumo, dice la Escritura, y vino a servir, vino a lavar pies, vino a ser maltratado, vino a ser juzgado, a ser cuestionado aquí en la tierra, el Dios Todopoderoso. Y en ningún momento Él vino a consumir a nadie, retomando su divinidad y su poder. De hecho, cuando se lo proponían muchos discípulos, dijo, déjenlo quieto, Señor, que los consuman como fuego. Tranquilo, Juan, Pedro, tranquilo. Y los discípulos, Señor, yo voy a estar a tu derecha y yo quiero estar a la izquierda. ¿Cómo se llama eso? Arrogancia, la posición de estar en un poder o en un lugar notable, en un lugar donde pueda ser admirado, donde pueda ser aplaudido. ¿Y qué le dijo el Señor? No me compete a mí decirles a ustedes en qué lado van a estar. Yo vine fue a servir. A nosotros siendo pecadores, a nosotros siendo injustos. ¿Quién es el mejor ejemplo de humildad? Jesús. Pero yo lavar pies, yo ser juzgada, maltratada, yo saco las uñas y me defiendo, porque conmigo nadie se va a venir a meter. Usted no sabe quién soy yo. ¿Aplauden esta mañana? Número 1. Ser humilde significa estar consciente de las debilidades humanas, de nuestros errores. Ser humilde significa estar consciente de nuestras debilidades humanas y de nuestros errores. Porque como humano tenemos debilidades, pero a veces las queremos esconder y no las queremos admitir. Tenemos limitaciones humanas, tenemos defectos, tenemos debilidades. No somos perfectos, el único se llama Jesús. Pero cuando nos vemos confrontados enfrente de nuestras debilidades, no las reconocemos y no las queremos admitir, ni ante Dios ni ante los otros. Y un corazón humilde es cuando yo reconozco que tengo debilidades, que tengo defectos y que tengo errores, que no hago como el gato que hace y esconde. ¿Quién no tiene debilidades? ¿Quién no tiene defectos? ¿Quién no comete pecado? ¿Cuál es nuestra condición humana? Somos una naturaleza pecaminosa, caída, con defectos, con errores. Y cuando nos toque admitirlas, tenemos que hacerlo. Es cierto, me equivoqué. Tengo esta debilidad con la que no he podido superar. Ayúdame, porque tengo esta debilidad. Ay, pero no, yo siempre me quiero presentar intachable, sin debilidades. Pero ¿sabe qué bueno es cuando yo reconozco ante mis hermanos que tengo una debilidad y pido su ayuda para yo poder superarla? Aún como ministros tenemos infinidades de defectos y tenemos que ir delante de la presencia del Señor y delante de nuestros hermanos y decir: mira, tengo esta dificultad, tengo esta debilidad, ¿me ayudas por favor? Eso se llama humildad.
No somos supermujeres y no somos superhombres. Eso solamente se ve en películas. Pero la vida real es que tenemos dificultades. En la vida real tenemos debilidades, tenemos defectos y tenemos errores. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Pero ¿cómo me ayudan a mí cuando yo no tengo la humildad de decirle a mi hermana, tengo esta debilidad, ayúdame por favor? Y cuando voy delante del Señor a reconocer mi condición de debilidad, le digo, Señor, te necesito. Porque si tú no estás conmigo, yo no puedo, Señor. Tengo limitaciones, no sé cómo hacer esto, no sé cómo continuar. Señor, no sé. Eso es tener un corazón humilde delante del Señor y de nosotros. Amén. Ser humilde significa estar consciente de las debilidades humanas y listos a dar el crédito a Dios y a los demás por los logros personales. Reconozco mi condición de debilidad, pero también estoy lista para darle el crédito a Dios y a los demás por mis logros. Soy lo que soy, Señor, gracias a ti. Y gracias a mis hermanos, a mis mentores, a mis líderes, Señor, que me han ayudado, que me han corregido, que han fortalecido lo que tú has puesto en mí. Nadie aquí en la tierra es un llanero solitario. Nadie hace las cosas por sí solo. Usted depende de alguien para poder llegar y alcanzar sus éxitos, sus logros. Usted necesitó de maestros para poder sacar una carrera, ¿sí o no? Usted necesitó de su mamá y de su papá para que lo alimentaran, lo vistieran cuando usted no podía mantenerse. Usted no puede decir, yo soy solo, lo alcancé todo, lo que tengo es por mi propia cuenta. Mentira. Necesitamos de los unos a los otros. Como cristianos, como mentores, necesitamos de nuestros pastores, de nuestros líderes. Sí, hay cosas innatas, pero ¿a quién se la debemos? Al Señor. Y tenemos que estar listos para darle crédito a Él por lo que tenemos y por lo que somos. Lo que yo tengo lo alcancé por mí mismo. Los que tienen empresa, ¿surgirían solos? ¿Qué necesita mi hermano Carmelo? ¿Qué necesita para que su negocio sea un negocio productivo? Que gente que le vaya a comprar, ¿verdad que sí? De gente que le atienda el negocio, ¿o no? ¿Necesitas de gente o no entonces para ser productivo? Necesita de gente. Los que somos empleados, necesitamos de alguien que nos emplee, ¿verdad que sí? De una empresa, de alguien que venga y nos abra la puerta de la empresa. Necesitamos de las personas. Entonces, humildad es reconocer nuestras condiciones y nuestras debilidades humanas y estar listo para darle el crédito a Dios por nuestros logros y a las demás personas. Gracias, jefe, por emplearme. Gracias, empleado, por servirme, por ser parte de mi empresa. Gracias, Señor, por darme la sabiduría de manejar lo que tengo, de hacer las riquezas, de ser próspero. Las mujeres que tenemos hijos, ¿de quién necesitaste para ser madre? ¿Solo? ¿De quién necesitaste? De un hombre. Los padres, ay, ese es mi hijo, sí, pero ¿y la madre? ¿Necesitaste de una mujer para ser padre? ¿O no? ¿Somos solos entonces? Necesitamos ser agradecidos de las personas que nos rodean, darle crédito por existir en nuestras vidas, por ayudarme a ser madre, por ayudarme a ser padre, por ayudarme a ser un empleado exitoso, un empresario exitoso, un profesional exitoso, gracias a mis profesores, a instituciones. No, pero yo lo logré solo.
Si no trabajo, no como. Pero ¿dónde trabajas? ¿Con quién trabajas? ¿Quién te paga? Aplauden esta mañana al Señor. ¿Está bravo? Yo no. Parece, pero no. Juan 3:27. Juan 3:27 dice así: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. ¿A menos que quién? Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Entonces la pregunta es, ¿estamos listos para darle el crédito a Dios? Por lo que recibimos, por lo que tenemos, sea mucho, sea poco. No es que yo soy tan bello que mi esposa o mi novia no se pudo resistir a tanta belleza. Esa me la gané yo solito. La gracia de Dios en mi vida hizo posible que esa mujer me viera. Suena mejor, ¿no les parece? No es que tanta belleza, me duele tanta belleza. No es que si no fuera tenido el cuerpo que tengo, el hombre ni me mira. Es que eso era por el color que tenía en los labios ese día. Era por la colonia. Estamos listos para darle el crédito a Dios por lo que tenemos, porque dice que nada de lo que hemos recibido no viene sino del Señor. ¿Qué has recibido de Dios? ¿Cuántas bombas de oxígeno o cuántas botellas, cuántas bombonas de oxígeno has consumido desde que naciste hasta el día de hoy? ¿Se la podrás pagar al Señor? Y creemos que tenemos derecho a la vida y que vivimos hasta que nosotros queramos. Pero si alguien decide trancar la bombona la bombona de oxígeno, ¿qué pasaría con tu vida y con la mía? ¿Qué pasaría con tu vida y con la mía si al dueño del oxígeno se le ocurriera cerrarte la bombonita? ¿Le aplaudes en esta mañana? Estamos en el libro de Juan. Vamos a leer el 5:19. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada sino por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Jesús, cuando Él hacía las cosas y las cosas que decía, Él nunca agarró el crédito para Él. Siempre le daba crédito a Dios, al Padre. No decía, es que yo tengo tanta sabiduría, es que a mí se me ocurren unas ideas. ¿Sabe qué decía Jesús? Se lo repito. Dice: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Él siempre estaba dispuesto a darle crédito a su Padre por lo que Él hacía y por lo que Él decía. ¿Quién era el Hijo? ¿Estamos aquí? ¿Quién era el Hijo? ¿Quién era el Hijo? Jesús estaba hablando, ¿verdad que sí? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Y le da el crédito a Dios por lo que hace y por lo que dice.
Jesús lo hacía. Nada hablo yo y nada hago yo a menos que lo reciba de mi Padre. Amén. Estamos en Juan 14:10 ahora. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. ¿Acaso no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y que las cosas que yo realizo, las cosas que yo hago, es el Padre en mí. Porque sabe que entendía Jesús como hijo y como humano, que Dios no comparte su gloria con nadie. Que Él la gloria de todo lo que hacía se la daba al Señor. Siendo Él igual a Dios. Siendo Dios. Pero como era 100% Dios y 100% hombre, como hombre siempre le daba la gloria a su Padre. No se atribuía o no agarraba el crédito de las cosas que hacía, sino que siempre le daba la gloria. ¿Le aplaude? Segundo, primero, ser humilde es reconocer nuestra condición humana, nuestras debilidades y estar listo para darle crédito a Dios y a las personas por nuestros logros. Segundo, se debe ser humilde para ser criatura inferior. Se debe ser humilde y reconocer que somos criaturas inferiores. Vamos a ver qué dice Génesis 18:27. Génesis 18, versículo 27. Esa era una conversación entre Dios y Abraham cuando estaba intercediendo por Gomorra, por Sodoma y Gomorra. Y mire lo que le dice Abraham. Abraham era un patriarca, un escogido de Dios, pero cuando él se acerca a Dios, nunca lo hace con arrogancia y nunca lo hace con soberbia. Siempre está consciente de su condición inferior delante del Señor. Y a veces usted y yo creemos que podemos igualarnos a Dios o ser mejores que Dios. Y Abraham en este momento le dice al Señor, porque estaba intercediendo: Señor, por favor, si por lo menos, si hay 50 justos ahí en Sodoma, Señor, vas a destruir a todos y también vas a destruir a los justos. Y estaba en un regateo Abraham con el Señor y le dice, Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor. Yo que apenas soy polvo y ceniza. Delante del Señor, él le decía: Señor, sé que he sido muy atrevido en venir y estar delante de ti y pedirte esto. Yo reconozco que soy polvo y ceniza. Yo reconozco, en otras palabras, le decía a Abraham, que soy un ser inferior. Pero estoy apelando a tu justicia y a tu amor. Entonces, ¿por qué debemos ser humildes? Debemos reconocer que delante del Señor somos seres inferiores. Amén. Pecadores que de no ser por Cristo no tenemos de nada de qué enorgullecernos. Porque dice la Escritura que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio vida.
Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos condenados por no haber creído en Cristo su Hijo. Amén. Y sin embargo, en la condición de pecadores dice que nos amó. Y si usted y yo tenemos algo de qué enorgullecernos, tiene que ser en Cristo. En Cristo soy lo que soy. En Cristo tengo lo que tengo. Por Él estoy donde estoy. Es por medio de Él. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Y cuando yo lo entiendo, entonces lo que yo tengo, lo que yo alcanzo es por Él. Y me puedo enorgullecer y puedo alegrarme por mis logros y mis éxitos, pero en el Señor, dándole a Él la gloria, dándole a Él el crédito de todos los logros y los éxitos que yo pueda alcanzar en la vida. Porque soy un ser inferior, con una condición de pecadora, con una condición de pecador, que si no fuera por su gracia y por su amor, ¿dónde estaríamos hoy? Dice un cántico. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy, Señor, si no me hubieses mirado? Estaría por ahí vagando sin rumbo, sin dirección. Estaría muerto como un pájaro herido, Señor, allí que se muere en el suelo. Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos levantó, nos sanó y nos restauró. Por tanto, mis logros, ¿en quién me voy a enorgullecer si no es en el Señor? Le aplaude por su bondad, por su amor y por su misericordia. Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice así hasta el 14. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Él se estaba enorgulleciendo de todo lo que hacía. Y es una oración, ¿no le parece bastante arrogante y altiva? Orgullosa. Señor, yo no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy adúltero, no soy un malhechor. Es más, ni siquiera soy como este que está aquí. Es un recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana. Pago mis diezmos, Señor. Es más, soy un producto terminado. Y dice que aquel que entendía su condición pecadora y sus debilidades, dice que se quedó a lo lejos y que solamente golpeaba su pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuál de los dos cree usted que era el peor delante de la presencia del Señor? ¿El que ayunaba? ¿El que daba sus diezmos? ¿El santo? ¿El que vigilaba y el que ayunaba?
que no reconocía esas cosas a través de Jesús. Porque no es que le voy a decir que no hay que ayunar, que no hay que orar, que no hay que diezmar. Diezme, porque si no se convierte en un ladrón. Y los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Ayune, vigile, ore, porque es la base fundamental de una vida cristiana. Pero cuando usted quiera regocijarse o enorgullecerse por lo que hace, gracias al Señor que me da la fuerza para ayunar, para vigilar, para orar, para interceder. Gracias por lo que hoy soy, Señor. Hoy soy santa, justa, pero a tu amor y a tu misericordia, Señor. Y te pido por este pecador, ten misericordia. Levántalo, restáuralo, ayúdalo para que te conozca igual que yo, para que te ame igual que yo. Pero aquel se creía con la capacidad de aplastar y pisotear al otro porque era más santo, porque diezmaba, porque ayunaba, porque ofrendaba. Era arrogante y orgulloso porque lo que hacía, lo hacía para aparentar. Pero ¿cómo estaba su corazón delante del Señor? El que conoce la motivación. ¿Con qué motivo ayunas? ¿Con qué motivos diezmas y ofrendas? ¿Con qué motivos oras? ¿Para qué oras? Para que te vean, para que crean que eres el mejor, que eres el más santo. Pues ¿sabes quién examina los corazones? El Señor. Conoce la intención del corazón, sondea la motivación de las cosas que hacemos. Y de Dios nadie se burla. Y el Señor nadie lo puede engañar. Y aquel hombre, reconociendo su condición de pecador, dice que ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al Señor, que solamente decía: Señor, ten misericordia de mí. ¿Se da cuenta los dos cuadros? ¿En cuál usted y yo hemos estado? Pudiéramos estar en los dos, ¿verdad que sí? Momento donde nos creemos la última pexicola en el desierto, por donde estamos, por la posición que tenemos, y creemos que podemos aplastar a los que fallan, a los que tienen debilidades. Pero también nos hemos visto quizás en el cuadro que cuando nos hemos descuidado y hemos pisado la conchita de mango y nos hemos rebalado, hemos estado mucho delante de la presencia de Dios simplemente diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Y muchas veces cuando estamos en una posición arrogante, sabe, Dios mismo te pone la conchita de mango para que aprendas lo que es la humildad. Y aprendas no a señalar al otro, sino a levantar y a restaurar. Y que tú estás donde estás, que yo estoy donde estoy, simplemente gracias a Él. Mi crédito es para el Señor. Mi posición, la fortaleza que he tenido hasta hoy, tenemos que dársela al Señor, porque no sabemos el día de mañana. Le aplauden esta tarde, en esta mañana. Quiero terminar este versículo donde el Señor les dice: les digo, le dijo Jesús, que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe? No hay peor proceso, porque quizás todos hemos pasado por diferentes procesos, pero déjeme decirle con toda convicción que el peor proceso por el cual Dios nos pasa es el proceso de la trituración. Porque para sacar el orgullo de nuestros corazones, la altivez y la arrogancia, el Señor nos tiene que triturar. De diferentes maneras Dios nos prueba, pero el peor es cuando tiene que sacar de nuestras vidas el orgullo y la arrogancia. Dice la Escritura que después del abatimiento y del quebrantamiento viene la honra y la exaltación.
Pero Dios primero, para exaltarte y para levantarte, tiene que quebrantarte y tiene que triturarte, para que cuando venga el momento de la alabanza, no nos esponjemos, sino que recordemos la trituración por la que Dios nos pasó y reconozcamos: eso es gracias a ti, Señor. No tengo nada de qué gloriarme ni de qué enorgullecerme. Pero quiero darle una buena noticia, que después de la trituración, ¿sabe? A la aceituna, para sacar el aceite más virgen, ese que le dicen extra virgen, el aceite de oliva, a la aceituna, ¿sabe cuál es el proceso de la aceituna? La trituración. Quiere decir que después que Dios nos procesa y nos tritura, ¿sabe qué es lo que va a salir de usted y de mí? El mejor aceite, la mejor unción, la mejor presencia de Dios para otros. Y le vas a dar siempre la gloria a Dios, porque sabe que te vas a recordar la trituración y va a fluir de ti y de mí el mejor aceite. Después del quebrantamiento viene la honra. La pregunta es: si no estás dispuesto a soltar el orgullo y la arrogancia, ¿estamos dispuestos a ser triturados? ¿Y sabe qué significa trituración? Que Dios va a permitir que seas rechazado, que seas pisoteado, que seas ignorado, que nadie tome en cuenta lo que haces, que nadie siquiera se levanta para darte una alabanza o un elogio y decirte: está bien hecho. Porque Dios está matando el orgullo, Dios está matando la arrogancia, la soberbia. Te van a ignorar, te van a pisotear, te van a insultar, te van a juzgar, porque estás metido en el proceso de la trituración. Pero después va a fluir la unción y el aceite fresco del Espíritu sobre nuestras vidas. Pero esa es la pregunta: si no estamos dispuestos a soltar voluntariamente el orgullo y la arrogancia y la soberbia, ¿estamos dispuestos a entrar en la trituradora? El creyente depende de Dios en cuanto a la honra y el fruto, y no puede lograr nada que tenga valor permanente sin la ayuda de Dios y de los demás. Porque dice que después del quebrantamiento viene la honra. ¿Quién te va a poner en una posición de honra? El Señor. Por tanto, tu honra dependerá del Señor y de los demás, que van a admirar lo que Dios ha hecho en ti. Todo lo que sea permanente va a durar cuando tengamos un corazón humilde. Amén. Así que el creyente depende de Dios en cuanto a la honra y el fruto. Por su fruto los conoceréis, dice la Escritura. Pero ¿de quién es el fruto? ¿Los frutos son de quién? Del Espíritu Santo. Por tanto, la mansedumbre, la paciencia, la templanza, el gozo, el amor, no se producen en mí por sí mismos, sino que es el fruto del Espíritu Santo que se siembra en mí y germina y llevo muchos frutos. Pero es el fruto del Espíritu Santo en mi vida que se hace evidente. Entonces, ay, hermana, qué paciente es el fruto del Espíritu. Sin ese fruto sería imposible que te tuviera paciencia. Entonces, dependemos de Dios en cuanto a la honra y en cuanto al fruto del Espíritu, a los frutos que podamos dar, a las virtudes que se puedan notar en nuestras vidas. Dependemos de Dios, porque solo usted no será gozoso siempre, solo usted no será paciente, por sí solo no tendrá amor, porque la fuente del amor es ¿quién? Y usted y yo no tenemos amor, no somos amor, tenemos amor y se nos agota enseguida. La paciencia la perdemos enseguida, ¿o no? Pero cuando somos conocidos como pacientes, gozosos, bondadosos,
¿Sabe por qué? Porque los frutos del Espíritu Santo están en nuestras vidas. Y entonces, ¿para quién es el crédito? ¿Le aplaude? Salmos 8. Salmo 8, capítulo 4, versículo 4, perdón. Y 5 dice así: me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. ¿De quién depende nuestra gloria y nuestra honra? Nos coronó de gloria, ¿quién? El Señor. Nos honra, ¿quién? El Señor. Porque ¿quién es el hombre? ¿Quién es usted y quién soy yo para que Dios piense en nosotros? ¿Quién soy yo para que me bendigas, Señor? Pero el Señor nos coronó de gloria y nos coronó de honra. ¿Se aplaude a usted? Se aplaude y le dice: gracias, Señor, por coronarme de gloria, por coronarme de honra. Dios vive con los que andan en humildad. Él da gracia a los humildes, pero se opone a los orgullosos. Isaías 57:15. Ya estamos terminando, pero si no había leído la escritura hoy estamos leyendo. No se me impaciente. Respire profundo. Isaías 57. Versículo 15 dice así: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita el Señor? ¿Dónde habita? En el espíritu de los humildes, en el corazón quebrantado, para reanimarlo, para ayudarle. Y la pregunta que pudiéramos hacernos en esta mañana es: Señor, ¿habitas tú en mi vida? Tengo un corazón humilde como para que tú habites en mí. Porque lo dijo Él: yo habito en el de corazón humilde, en el del espíritu quebrantado. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué espera de ti, de mí, el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Porque Él habita en un corazón humilde. Amén. Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice así:
pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone ¿a quién? ¿Está leyendo conmigo? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? ¿Y qué es oponer? O sea que los orgullosos son opositores del Señor. O el Señor se hace opositor de los orgullosos, los resiste. Pero da gracia a los humildes, abre las puertas, los honra, les da favor ante los ojos de los hombres. Pero a los orgullosos los resiste, les hace resistencia, los mira de lejos, dice otro versículo. Los mira de lejos, les resiste. ¿Cómo te mira el Señor? ¿De lejos? ¿Nos hace resistencia? ¿O da gracia a nuestros corazones? Y para terminar con estos versículos, primera de Pedro 5:5. Asimismo, jóvenes, la lectura comienza haciéndole una corrección a los pastores, a los ancianos, pero mire la corrección que se hace en cuanto al orgullo también a los jóvenes. Y dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Que se revistan ¿de qué? De humildad. En su trato mutuo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando somos jóvenes, entre tu trato y el mío hay arrogancia, hay orgullo, hay soberbia, porque yo me creo mejor que tú. Y nos cuestionamos el uno al otro, pero el consejo aquí dice, jóvenes, revístanse de humildad y sométanse a los ancianos. Ahí cuando habla de ancianos, habla de los pastores. Sométanse a los ancianos y revístanse de humildad y sobre todo en el trato mutuo entre ustedes. No sean arrogantes el uno con el otro. ¿Y qué se crees tú? No, yo toco mejor que tú, chico. ¿Cómo se llama eso? Arrogancia. Arrogancia. ¿Por qué no enseñarnos los unos a los otros? Mejorarnos los unos a los otros. Entender que lo que yo no sé lo sabe Él, pero que Él me puede ayudar. Que podemos corregirnos los unos a los otros. No creer que yo soy mejor y por eso tengo el derecho a humillar. Tengo derecho a rechazar, a apartar. Porque el orgullo nos toca a todos. La arrogancia nos toca a todos. De hecho, nosotros le enseñamos a nuestros hijos arrogancia y soberbia, ¿sabía? Y hay actitudes de nuestros hijos que son de arrogancia, que son de orgullo. ¿Aplaude al Señor? Los creyentes deben vivir en humildad con los demás, considerándonos más importantes que ellos. ¿Cómo debemos de vivir entre nosotros? Con humildad. Mirando siempre, como dice la palabra, superior al otro. Y cuando yo aprendo a mirar al que está a mi lado superior a mí, lo voy a amar y lo voy a respetar. Pero cuando yo creo que yo soy superior, siempre voy a mirar al otro como un inservible.
como un que no sabe hacer nada, como un bruto, uy, que no sabe, no aprende nada, no sabe nada. Pero cuando yo lo miro a él superior a mí, lo voy a admirar y lo voy a respetar. Aun cuando no sepa nada, debemos amarlo y respetarlo. Porque lo que yo soy y lo que yo tengo y lo que yo sé es gracias solamente al Señor. Amén. Quiero terminar con Marcos 2, 11 y 12. Marcos 2, 11 y 12 dice así. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de la arrogancia y el orgullo? Escuchaba hace tiempo a un pastor de alto nivel ministerial, a nivel mundial, Dios lo ha llevado, es un profeta, Ronnie Chávez, que es un profeta de alto alcance. Dios lo ha llevado a niveles impresionantes, es un profeta a nivel mundial, profetiza naciones. Y lo escuchaba un día diciendo, un día le tocó viajar de Costa Rica a otro país, pero en ese país donde iba a viajar había una actividad especial en ese país. No sé si era una actividad deportiva de renombre para la nación. Lo más cierto que los hoteles de 5 estrellas y los mejores estaban ocupados porque la gente iba a esa actividad, a esa nación. La comisión que estaba encargada para irlo a buscar al ungido del Señor al aeropuerto nunca llegó y no sabía qué hacer. No conocía, creo, la nación donde iba y si todo estaba colapsado, ¿qué iba a hacer? Hasta que en horas de espera y espera se acercó a un taxista para ver si de alguna otra manera le ayudaba a resolver el inconveniente en el que estaba. Y resulta que le dice al taxista, necesito un hotel, un lugar donde quedarme, pero las personas que vinieron que tenían que venir a buscarme no llegaron. El hombre le dijo, bueno, pues te pudiera llevar a un lugar que no sé si está a su altura, está a su disposición o usted quiera llevarlo donde sea, le dice él. Yo necesito quedarme en un lugar. Y resultó bueno que el tipo hasta descarriado era y comenzó allí a hablar con él y lo llevó a un hotel o específicamente a un motel de mala muerte. Pero no tenía opción. Y el ungido del Señor dice que estaba allí observando el baño, el lavamanos, la cama, cosas a las que él no estaba acostumbrada. Porque era un ministro, un hijo del Señor de alta jerarquía, de naciones, donde ya estaba acostumbrado a los mejores lujos, a los mejores hoteles, a los mejores tratos. Cuando dice que la visitación del Espíritu Santo llegó a ese lugar, ¿y sabe qué le recordó? No te olvides de en donde te he sacado. No es el lugar lo que te hace importante, sino es la presencia de Dios el que hace importante el lugar donde estés. Dice que ese hombre tuvo una experiencia extraordinaria en ese peor lugar que nunca había estado. Allí tuvo una experiencia extraordinaria con el Señor, que es el lugar más importante en el que él ha estado, porque allí estuvo con él la presencia del Señor. ¿Y qué dice el versículo?
cuando el Señor sana al hombre y le dice: toma tu lecho y anda. El hombre no se fue corriendo. El Señor le dijo: toma tu lecho. Y la pregunta es: ¿de qué lecho el Señor te ha levantado? ¿De qué estado de postración el Señor te ha levantado que en algunas oportunidades te has olvidado? Y por eso Jesús le hace hincapié, le dice: hey, toma tu lecho y anda. Porque el lecho para él, la camilla, la cama de donde el Señor lo levantó, iba a recordarle a él de dónde Dios lo sacó y de dónde lo ha llevado. Eso quiere decir que cuando estemos en la cima y miremos atrás y veamos el lecho, vamos a decir: gracias, porque de la camilla a la cima, Señor, pero es simplemente gracias a ti, gracias a ti. Mi pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿dónde está la camilla de donde Dios te levantó un día? ¿Dónde está el lecho? Dice Isaías: no olvides la cantera de donde fuiste sacado. No olvides la roca de donde fuiste sacado, porque saben, los mineros cuando están buscando diamantes se encuentran con rocas, pero sacan ese pedacito que estaba ahí porque ahí hay un diamante escondido, pero lo sacaron de una cantera, lo sacaron de una piedra. Y el Señor te dice hoy: diamante precioso, no olvides la cantera, no olvides la piedra de donde fuiste llamado, porque sí, te pulí, te moldeé, te taché y hoy exhibo mi gloria en tu vida. Pero no olvides de dónde Dios nos ha levantado, de dónde Dios nos ha restaurado. Quizás usted diga: bueno, yo no he sido ladrón, yo no fui adúltero, yo no fui esto y no fui esto. Pero Dios te sacó seguramente de la depresión, de la amargura y del resentimiento. Y aun cuando no te identifiques con nada, ya estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estabas igualmente destituido de su presencia. Te sacó de la condición de pecador. Y es un motivo para que en esta mañana le agradezcas al Señor y renuncies a un corazón arrogante, y renuncies a un corazón altivo y orgulloso, creyendo que eres el mejor de los mejores. Porque Dios no va a llevar a niveles de gloria como estaba ese profeta allí. No olvides de dónde yo te he sacado. Te toca codearte con gente importante, dale la gloria a Dios. Te toca comer de los mejores manjares, dale de la gloria a Dios. Pero el día que te toque comer arepa con mantequilla, dale la gloria al Señor igualmente. Porque no es el lugar donde estés y no es la gente con la que te codees. Lo más importante es la presencia de Dios en mi vida. Y lo que hace importante el lugar donde estoy y la gente con la que estoy es la gloria de Dios en mi vida. Es la presencia de Dios en mi vida. No es el lugar que me hace importante a mí. No es con la gente que me rodeo la que me hace a mí importante. ¿Sabe lo que a mí me hace importante? Y el lugar es importante si la presencia de Dios está. Si no hay presencia de Dios en ti y en mi vida, no quiero lugares importantes. No quiero gente importante en mi vida, a menos que esté la presencia de Dios en mi vida, que esté la presencia de Dios en mi casa. Recuerdo que un día Dios me ministró: no importa una casa hermosa si no está la presencia de Dios. ¿De qué vale una casa hermosa, pero si no hay presencia de Dios en tu vida? ¿De qué te vale comer de los mejores manjares, pero no hay presencia de Dios en tu vida? ¿De qué te valen los mejores éxitos, pero no hay presencia de Dios en tu vida? ¿Qué dice la Escritura? Que aun cuando el hombre ganara el mundo entero, si su presencia no está con él, de nada sirve, porque todo es vanidad. Porque hoy está y mañana no. Te pones en pie en esta mañana, corazón humilde.